Bueno, pues buenas noches a todos, queridos amigos y amigas, por estar aquí acompañándome. Agradeceros, como siempre, la invitación y la oportunidad que me brindáis de estar aquí una noche más, un día más. Bueno, mi propuesta para esta noche es esta charla que nace de una reflexión, ¿no? Estamos en un tiempo, en una época que nos invita a reflexionar, a analizar, a revisar algunas cuestiones eh, referentes a nosotros mismos, a nuestra conducta, a nuestras acciones, eh, a nuestra conciencia, ¿no? Y en ese trabajo, cuando se me propuso para dar esta charla, decidí que quería precisamente hablar sobre esta temática, ¿no? Y hacerlo acompañada de la mano del maestro Kardec, ¿no? Que es quien nos va a conducir a lo largo de toda esta charla, de esta humilde reflexión que he hecho y que quiero compartir con todos vosotros. Eh, ¿Qué espírita soy yo? A menudo oímos compañeros decir que no son espíritas, que están en camino de serlo, que no se sienten todavía espiritistas, como si pretendiéramos algún tipo de privilegio o fuera al acaso un estado excepcional que no pudiéramos alcanzar. En verdad la propuesta que nos trae la doctrina no es esa y lo vamos a ver, aunque sí tenemos que revisar algunos aspectos, ¿no? Con respecto a nosotros mismos frente a la doctrina espiritista, ¿no? En el índice vamos a revisar un poco algunas cuestiones que vamos a ver, la definición, qué es un espiritista, un espírita, cuáles son los diferentes tipos de espíritas de los que Kardec, el maestro de Lyon, ya nos hablaba. ¿Quién es un espiritista? Si es lo mismo ser espiritista que ser cristiano. ¿Y cómo ser un buen espiritista? Para terminar, brevemente, muy brevemente, con el hombre de bien. Pues bien, como os digo, todo ello nace de esta reflexión. En verdad, ¿qué es un espiritista? Nos dice Allan Kardec que son los adeptos del espiritismo. Los adeptos del espiritismo serán los espíritas o espiritistas. Aquí tenemos un poco esta definición, pero en verdad es una definición que en principio, a priori, a simple vista, no nos dice nada. Tenemos que seguir indagando sobre esta cuestión. ¿Qué es ser un espiritista? Y para ello tenemos que conocer, tenemos que comprender, tenemos que saber qué es el espiritismo, frente a qué estamos para podernos definir como espíritas o espiritistas. Y de ahí nace la pregunta, ¿qué es el espiritismo? He recogido diferentes definiciones de diferentes eh, personas, ¿no? Por supuesto, la más completa, la más importante, es la que nos ofrece el propio Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo? En este pequeño libro concebido para explicar de una manera sintética a las personas en qué consiste el espiritismo. Y Allan Kardec allí deja una definición muy clara. Dice que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza y el origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Dice que es al mismo tiempo una ciencia experimental y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica tiene su esencia en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Y como filosofía comprende todas las consecuencias morales resultado de esas relaciones. Es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista y por eso mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma,
la vida futura, pero no es una religión constituida, dada que no tiene culto, rito ni templo, y que entre sus adeptos ninguno ha tomado ni recibido título de ningún tipo. Sin entrar en esta cuestión ampliamente ya debatida sobre si el espiritismo es o no religión, Allan Kardec nos ofrece de una manera muy clara, muy concisa, sobre la respuesta sobre qué es, la definición de qué es el espiritismo. Y lo trata como esa ciencia que nos habla de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de las relaciones con el mundo corporal. Encontré también una definición que me gustó mucho también en un libro de Manuel González Soriano, un espiritista, eminente espiritista español del siglo XIX. Y él en su libro El espiritismo en la filosofía nos dice que el espiritismo es la filosofía de la ciencia, de la religión y de la moral. La síntesis esencial de los conocimientos humanos aplicada a la investigación de la verdad. Lo define como la ciencia de las ciencias, ¿no? Aquello que vendría, esta filosofía que vendría a dar respuesta a todos los enigmas que la humanidad lleva enfrentando y de los que lleva debatiendo desde el principio de la historia. Pero si soy espiritista, ¿qué postulados tiene la doctrina espírita? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia con el espiritualismo? Porque, como bien dice el Kardec, puedo ser espiritualista, pero no necesariamente espiritista. Si soy espiritista, tengo que aceptar, tengo que asimilar los postulados sobre los que se basa la doctrina espírita. La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la supervivencia del alma, la preexistencia del alma, la pluralidad de existencias, es decir, la doctrina de la reencarnación, la comunicabilidad con los espíritus y la pluralidad de los mundos habitados. Estos son los postulados sobre los que se construye toda la filosofía, toda la ciencia y toda la moral, es decir, todo el cuerpo doctrinario de la doctrina espírita. Y precisamente, no ya porque creemos, sino porque sabemos, porque tenemos la certeza razonada de todas estas cuestiones, es que somos espiritistas y no espiritualistas. Ahora bien, ¿podemos ser espiritistas y no creer en Dios? ¿Esto puede suceder? No, no sería posible. De la misma manera que no puedo ser espiritista y no creer en la existencia de los espíritus. A menudo vienen personas a hablar con nosotros y nos dicen, no, yo sí creo en la existencia de los espíritus y creo que los espíritus existen y se comunican porque de hecho yo soy medium, pero no creo en la existencia de Dios. Estamos ante una persona que evidentemente no es espiritista, es espiritualista, porque todos los postulados parten de la base de la existencia de Dios. Si dudamos o no creemos en la existencia de Dios, todo el edificio se desmorona porque es la base sobre la cual está construida toda la doctrina espírita, de la que depende toda la doctrina espírita, ¿no? Por lo tanto, podremos ser espiritualistas si creemos o tenemos fe en alguna de estas cuestiones, pero no seremos espiritistas si verdaderamente alguna de ellas, en alguna de ellas no creemos, ¿no? O pensamos que no es posible o tenemos nuestras dudas. Por lo tanto, como digo, aquí queda plasmado lo que es ser espiritista. Pero Allan Kardec nos conduce un poco más allá para que podamos ver qué tipo de espiritista soy, para que podamos reflexionar. Y él hizo una clasificación en este sentido. Él era muy observador, él era un estudioso, él era una persona profundamente dedicada al estudio, al razonamiento. Hizo esta clasificación de los espiritistas
que aparece en el libro de los medios, en el capítulo 3, sobre el método, ¿no? Dice que si desde este punto echamos una ojeada a las diversas categorías de creyentes, encontraremos, en primer lugar, los espiritistas sin saberlo. Qué interesante, ¿verdad? Porque todos conocemos personas que son espiritistas sin saberlo. Propiamente hablando, dice, esta es una variedad o matiz de la clase precedente. Sin haber oído jamás hablar de la doctrina espiritista, tienen el sentimiento innato de los grandes principios que se deducen. Y este sentimiento se refleja en ciertos pasajes de sus escritos y de sus discursos, a tal punto que oyéndoles se les creería completamente iniciados en él. Muchos de estos ejemplos se encuentran en los escritores sagrados y profanos, en los poetas, los oradores, los moralistas y los filósofos antiguos y modernos. Y qué cierto es, ¿no? Como digo, todos conocemos personas, todos hemos leído, hemos visto e incluso visualizado alguna película y hemos pensado, Dios mío, el director o la persona que ha escrito los guiones es un espiritista sin saberlo. Está hablando mismamente de aquello que la doctrina espírita nos transmite, nos traslada. Ellos ya tienen esta enseñanza asimilada de tal manera que emerge de una forma natural sin conocer en ningún caso la doctrina espírita propiamente dicha. Y como digo, encontramos grandes ejemplos a nuestro alrededor de estos espiritistas que lo son, pero no saben que lo son. Seguidamente en el ítem 28 nos habla que entre los convencidos, por medio de un estudio directo, pueden distinguirse. Y fijaros que hace esta apreciación, por medio de un estudio directo, es decir, y habla de los que creen pura y simplemente en las manifestaciones. También conocemos de estos, ¿verdad? El espiritismo es para ellos una simple ciencia de observación, una serie de hechos más o menos curiosos. A estos les llamaremos espiritistas experimentadores. Pues efectivamente también conocemos personas cuyo único interés se basa en la fenomenología, en las manifestaciones, en lo que tiene que ver con la mediunidad, lo que tiene que ver con cualquier manifestación de índole mediúnica y espiritual. Pero se quedan ahí. Son, por eso Kardec los llama espiritistas experimentadores, ¿no? Todo su afán es la curiosidad, es experimentar, es provocar los fenómenos, etcétera, etcétera, pero no van nunca más allá. Y aquí empieza nuestra reflexión verdaderamente, ¿no? Si vamos a ver si estamos nosotros en alguno de estos grupos clasificados por Allan Kardec. En el segundo punto de este ítem 28 dice que Kardec habla de los espíritas imperfectos, que son aquellos los que ven, dice él, en el espiritismo otra cosa más que los hechos, comprenden la parte filosófica, admiran la moral que se deduce, pero no la practican. Su influencia sobre su carácter es insignificante o nula. Nada cambia en sus costumbres y no se privarían de un solo goce. El avaro es siempre miserable, el orgulloso siempre lleno de sí mismo, el envidiado y el celoso siempre hostiles. Para ellos la caridad cristiana solo es una bella máxima. Fijaros, y aquí nos vamos a encontrar con el primer escollo en esta reflexión, porque es muy importante lo que señala Kardec. Nos dice que aquellos que ven el espiritismo no otra cosa más que los hechos, es decir, saben que hay unas consecuencias morales que se desprenden de estas manifestaciones, de estos hechos que observan, comprenden la parte filosófica, están bien impregnados de esa parte filosófica, y ven magnífica y preciosa la moral que se deduce, pero no la practican. Y como digo, aquí la cosa empieza a ponerse difícil en cuanto a esta reflexión, porque
yo diría, eh, y creo que no me equivoco, que muchos de nosotros todavía estamos entre este grupo de espíritus, de espiritistas imperfectos, perdón. ¿Mm? Porque efectivamente leemos, estudiamos, comprendemos, incluso hablamos para los demás, pero resulta que cuando llega la hora del ejemplo, de la ejemplificación, que es tan importante, ahí se nos cae un poco este castillo que hemos construido, ¿no? Porque no somos capaces de poner en práctica esto que hemos aprendido. No nos hemos penetrado tanto de ello como para que emerja en nosotros de manera natural. No lo hemos asimilado, no lo hemos absorbido. Pero Allan Kardec va más allá y nos habla de los verdaderos espiritistas, de los espiritistas cristianos. Y dice que son aquellos que no se contentan con admirar la moral espiritista, sino que la practican y aceptan con todas sus consecuencias. Convencidos que la existencia terrestre es una prueba pasajera, procuran sacar provecho de sus cortos instantes para marchar en el camino del progreso. Lo único que puede elevarles en la jerarquía del mundo de los espíritus, esforzándose en hacer el bien y en reprimir sus malas inclinaciones. Sus relaciones son siempre seguras porque su convicción les aleja de todo mal pensamiento. En todas sus cosas, la caridad es la regla de su conducta. Estos son los verdaderos espiritistas, o mejor dicho, los espiritistas cristianos. Efectivamente, ¿no? El verdadero espiritista pone en práctica todo aquello que estudia, todo aquello que ve, todo aquello que asimila, todo aquello que tiene que ver con el esfuerzo por hacer el bien, por reprimir las malas inclinaciones, ¿verdad? Este es el verdadero espiritista. Ahora bien, eso no quiere decir que aquellos que no hayamos conseguido llegar hasta aquí no seamos espiritistas. Seremos, como he dicho, posiblemente espiritistas imperfectos, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos para llegar a ser buenos espiritistas, verdaderos espiritistas. Y habla en el último punto, en el punto número 4, sobre los espiritistas exaltados. De estos también es posible que conozcamos algunos, ¿verdad? La especie humana sería perfecta si solo tomara siempre la parte buena de las cosas. En todo, la exageración es dañosa. En el espiritismo da una confianza demasiado ciega y a menudo pueril en las cosas del mundo invisible. ¿De acuerdo? Dice que hace aceptar muy fácilmente sin comprobación lo que reflexiona y el examen, lo que la reflexión, perdón, y el examen demostrarán lo absurdo y la imposibilidad, pero el entusiasmo no reflexiona, ofusca. Y señala muy concretamente que son de muy buena fe el juguete ya de los espíritus mistificadores. Son aquellos de nosotros que creemos a tontas y a locas, que creemos a ciegas, que vemos manifestaciones, espíritus y situaciones donde verdaderamente no lo hay y que no pasarían el crisol de la reflexión y del examen, ¿verdad? Pues también encontramos en nuestro caminar espiritistas de este tipo. Estos espiritistas son fanáticos, están mistificados. Eh, y dice Kardec aquí una cosa muy importante. Dice que si ellos debían sufrir solo las consecuencias, el mal sería a medias. Lo peor es que dan sin querer armas a los incrédulos que buscan con ahínco más bien las ocasiones de divertirse que de convencerse y no dejan de atribuir a todos el ridículo de algunos. Ciertamente esto no es justo ni racional, pero ya se sabe. Los adversarios del espiritismo solo reconocen su razón como la más elegida y conocer a fondo aquello que hablan es el menor de sus cuidados. Y aquí hace un llamado precisamente a esa reflexión, a ese cuidado también que nosotros tenemos que tener. eh, Porque el exceso de entusiasmo, el exceso de exaltación, lo que va a generar son incrédulos a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros como espiritistas tenemos las suficientes herramientas en nuestras manos para poder primero discernir
y después argumentar con argumentos sólidos, con argumentos potentes, con argumentos ciertos y sobre todo con argumentos serios, ¿no? Indudablemente, cuando Allan Kardec escribe esto, estamos en un momento de la historia de la doctrina espírita en la que había muchos mistificadores, muchos falsos mediums y muchas personas también que eran engañadas, ¿no? Y que creían apenas cualquier cosa que veían, ¿no? Aunque fueran las cuestiones más absurdas y más ridículas. Y hay suficientes ejemplos en la historia de esto. Eran en juguete todos estos espíritus mistificadores que lo que buscaban precisamente era confundir a los adeptos. Como digo, hoy tenemos las suficientes herramientas, el material suficiente como para poder ilustrarnos y sobre todo para poder transmitir con verdad y con argumentos serios todo aquello en lo que nosotros creemos y todo aquello que nos mueve, ¿no? Todo aquello que nos mueve. Después de todo este repaso y después de que cada uno de nosotros reflexionemos en qué punto, ¿no? O en qué grupo de esta clasificación que hace Kardec estamos, el capítulo 17 del libro del Evangelio según el Espiritismo, Sed Perfectos, nos ofrece un subcapítulo interesantísimo que nos habla de los buenos espiritistas. Todo este capítulo es digno de leer y de meditar por todos nosotros varias veces, ¿no? Porque nos habla de los caracteres de la perfección, en primer lugar, del hombre de bien, los buenos espiritistas, nos habla de una parábola muy importante, que es la parábola de la semilla. Y luego en las instrucciones de los espíritus, diversos espíritus nos hablan del deber, de la virtud, el hombre en el mundo, el cuidado del cuerpo y del espíritu. Es un capítulo interesantísimo para ser leído y meditado en profundidad. ¿Y qué nos dice este capítulo sobre los buenos espiritistas? Bueno, pues nos dice que el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, fijaros que pone este matiz, ¿no? Comprendido, por supuesto, pero el espiritismo hay que sentirlo, hay que vivenciarlo. Es algo que tiene que florecer en nuestro íntimo, en nuestro espíritu. Conduce forzosamente a los resultados expresados más arriba, y ahora vamos a ver a qué se refiere aquí Kardec, que caracterizan al verdadero espiritista como al verdadero cristiano, siendo los dos una misma cosa. Queda patente, queda claro en este punto que Kardec considera al espiritista como un verdadero cristiano, al verdadero espiritista como un verdadero cristiano. Por lo tanto, no se puede decir más que el espiritismo es cristiano, ¿de acuerdo? Aunque esto pueda generar debates, pero ciertamente nos atenemos a las palabras del maestro de Lyon. Bueno, pues este ítem 4 nos remite al ítem 3. Estas palabras de Kardec estaban haciendo referencia concretamente a este ítem 3 donde se habla del hombre de bien. Un capítulo que seguramente, un ítem que seguramente hemos leído infinidad de veces, pero que a mí me gustaría también que repasáramos como parte de esta reflexión que estamos haciendo sobre qué tipo de espírita soy. Y nos dice que el hombre de bien, fijaros, empieza fuerte. Es el que practica la ley de amor, justicia y caridad en su más grande pureza. Practica la ley de amor, justicia y caridad en su más grande pureza. Madre mía, qué compromiso. Dice que nunca desprecia la ocasión para ser útil a sus semejantes, que hace a los otros lo que quisiera que hicieran con él, que tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría, que tiene fe en el porvenir. Sabe que todas las vicisitudes de la vida,
Todos los dolores, todos los desengaños son pruebas, expiaciones, y las aceptas sin murmurar. Mirar, yo cuando preparaba esta charla estaba intentando extrapolar todo esto a la situación que estamos viviendo y a cómo cada uno de nosotros la está viviendo, ¿no? Y hacía mi examen de conciencia en este sentido, ¿no? En verdad estoy aprovechando la ocasión para ser útil a los demás, a alguien. Estoy haciendo con ellos lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Tengo verdadera fe en Dios, en que esto es algo pasajero, en que es algo por lo que necesariamente tenemos que pasar para que se produzca un verdadero progreso. ¿Tengo fe en el porvenir o por el contrario estoy asustado, estoy preocupado? Estoy con esta incertidumbre, ¿no? que nos aborda a todos. Soy consciente como espiritista de que todas las vicisitudes de esta vida, todos los dolores, todas las situaciones por las que unos y otros estamos atravesando en nuestros momentos son pruebas, son expiaciones y que tenemos que aceptarlas sin rebeldía. Todas estas preguntas y muchas más he ido haciéndome a lo largo de este trabajo, ¿no? Hace bien, dice que el hombre de bien hace bien por hacer el bien, sin esperanza de recompensa, vuelve bien por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia, es decir, sacrifica su interés por el bien de todos, por el bien común. Encuentra su satisfacción en los beneficios que hace, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que da a los afligidos. Es bueno, humano y benévolo para todo el mundo, sin excepción de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Fijaros, en un momento también en el que empiezan a surgir en todos los ámbitos de nuestra vida estas polarizaciones, o estás de un lado o estás de otro, estos son buenos, estos son malos, estos son contagiosos, aquellos son no sé qué. Fijaros lo que nos dice al respecto del hombre de bien. Un hombre, un ser humano, que sin excepción de raza ni de creencia, mira a todo el mundo por igual. No hay discriminación, no hay posibilidad de discriminaciones, no somos ni mejores ni peores. Yo creo que además este momento que estamos viviendo nos lo demuestra, ¿no? Esta enfermedad global que estamos sufriendo nos iguala absolutamente a todos, ¿verdad? Bueno, respeta en los demás todas las convicciones sinceras y no anatematiza a los que no piensan como él. Respeta, es respetuoso, es tolerante, es comprensivo, ¿verdad? Con todo el mundo. ¿Será que nosotros actuamos así? En todas las circunstancias la caridad es su guía. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Es indulgente para con las debilidades del otro, porque sabe que él mismo necesita indulgencia. Y se acuerda de aquellas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado, le tire la primera piedra. Efectivamente, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta ser indulgente con las debilidades de los demás y comprender que posiblemente los demás están siendo muy indulgentes con nosotros? Que en muchas ocasiones estas personas que nos rodean, estos hermanos, este prójimo tan próximo que nos rodea, está haciendo un ejercicio enorme de caridad y de indulgencia para con nosotros. ¿Cuánto nos cuesta ver esto y pensar en ello, verdad? No se complace en buscar los defectos de otro ni en ponerlos en evidencia, porque por el contrario, él se considera un ser muy imperfecto. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Esto es, se autoanaliza, se autoexamina, ¿verdad? Sin culpa, sin fustigarse, sino poniéndose a trabajar para combatir estas imperfecciones.
Nunca procura hacer valer su imaginación ni su talento a expensas de otro. Esto es otra cosa también muy importante, ¿no? No se aprovecha del otro, no se aprovecha de aquello eh, de talentoso que pueda tener, de su potencial para aprovecharse de los demás. No se envanece por su fortuna ni por sus ventajas personales porque sabe que todo lo que se le ha dado puede perderlo. Usa pero no abusa de los bienes concedidos porque sabe que es un depósito del cual deberá dar cuenta y que el empleo más perjudicial que pudiese hacerse de ellos para sí mismo es hacerlos servir para la satisfacción de sus pasiones. Esto es también en esta época materialista que estamos viviendo una cuestión que tenemos que meditar. Y también la cuestión de los apegos, ¿verdad? Porque todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos es de alguna forma dado, son herramientas para nuestra propia evolución, pero no nos pertenecen, no son nuestras. Tenemos que hacer un buen uso de ellas y no servirnos de ellas para satisfacer nuestras pasiones. Si el orden social ha colocado a los hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia porque son sus iguales delante de Dios. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. Y no habla aquí el Evangelio en absoluto de sometimiento, sino de aceptación del lugar que nos corresponde, haciendo siempre lo mejor, tanto si es una posición de superioridad en un momento determinado como si por el contrario estamos como subordinados, ¿no?, de alguien o de algo. Aceptar y cumplir con nuestro deber es lo que nos exige el Evangelio. Dice que el hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que le dan las leyes de la naturaleza, como él mismo quisiera que se respetaran en él. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas está en camino de poseer las demás. Bueno, verdaderamente, si repasamos la lista, y hablo de mi persona, personalmente estoy muy lejos todavía de poseerlas, ¿no? Y vamos, prácticamente ninguna. Pero bueno, tengo fe, tengo esperanza y estoy en el camino. Pero es importante que nos hagamos eco del esfuerzo que nosotros, que somos espiritistas, tenemos que hacer para ser ese hombre de bien y para servir al verdadero propósito que tiene la doctrina para con nosotros mismos, pero también con nuestro prójimo, con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Porque de ese cambio, de ese apartar al hombre viejo para empezar a dar luz al hombre nuevo, eso va a tener su reflejo, y lo decimos mucho, lo decimos siempre, en nuestros ambientes, con nuestras familias, en nuestros ámbitos, va a tener un reflejo y vamos a dejar una impronta que es el ejemplo, que el ejemplo en verdad es ¿cómo decirlo?, el que va a procurar que los demás se eduquen, ¿no?, a través de nuestro propio ejemplo. El ejemplo es educativo, el ejemplo es pedagógico y solamente lo podemos hacer cuando verdaderamente vivenciamos aquello que la doctrina espírita, que el Evangelio de Jesús nos trae como propuesta. En el ítem 2 de Caracteres de la Perfección, en este mismo capítulo, Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen, rogad por los que os persiguen y calumnian, ¿no? Como la máxima de la caridad, como la máxima expresión de ese hombre de bien, de ese ser perfecto al que todos estamos abocados, ¿no? Pero, ¿qué señales dan a conocer a un hombre el progreso real que ha de elevar su espíritu en la jerarquía espiritista? Y en la pregunta 918 del libro de los espíritus nos dicen que el espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando anticipadamente comprende la vida espiritual.
Efectivamente, el progreso real que nos anuncia que verdaderamente podemos elevarnos en esa jerarquía espiritista tiene que ver, por supuesto, con la asimilación, con la comprensión, con la puesta en práctica de la ley de Dios, comprendiendo nuestra filiación espiritual, comprendiendo la vida espiritual. Es en este sentido una magnífica respuesta, porque es muy difícil todavía para nosotros, y para no generalizar, voy a hablar de mí misma en este caso, ¿no? Que todos los actos de nuestra vida sean esa práctica de la ley de Dios. Lamentablemente, personalmente, estamos lejos todavía de conseguirlo, pero vamos comprendiendo ya algunas cuestiones, vamos ya anticipándonos a esa vida espiritual, aunque sea pasito a pasito, poco a poco, muy despacio, vamos acercándonos cada vez más a ello cuando trabajamos con ahínco en nuestra propia reforma moral. Y nos dice que el que puede con razón calificarse de verdadero y sincero espiritista está en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu que domina más completamente la materia le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra, tiene el corazón enternecido y su fe es también a toda prueba. El primero es como el músico que se conmueve por ciertos acordes, mientras que el otro solo comprende los sonidos. Fijaros qué bonita explicación, ¿no? El espíritu que ya domina la materia tiene una percepción clara del porvenir, eh, asimila esos principios de la doctrina eh, que enternecen su corazón, ¿no? Y tiene una fe a toda prueba. Pero no tenemos que desanimarnos, ¿no? Esto es lo que nos espera, este es en verdad el anuncio del porvenir que nos espera a todos y cada uno de nosotros, porque la ley de progreso está ahí empujando, ¿no? Y todos nosotros llegaremos a este estado, ¿no? De verdaderos espiritistas, de verdaderos cristianos. No tenemos que, que decaer, ¿no? Que caer en el desánimo. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, este ítem, los buenos espiritistas, nos dejan esta frase que todos conocemos, ¿no? Y que todos hemos oído muchas veces. Y es que se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. El hecho de estar trabajando en nuestra propia reforma moral, el hecho de estar viendo ya qué es verdaderamente aquello que yo tengo que mejorar, aquello que tengo que cambiar, este hecho en sí mismo nos anuncia que ya estamos en ese camino de ser verdaderos espiritistas, que no, ser espiritista no es el ser perfecto, estamos lejos todavía de esa perfección, aún no la hemos alcanzado, estamos en el camino, pero aún muy distantes de ella. Sin embargo, Allan Kardec nos deja el Evangelio según el Espiritismo, esta máxima, esta frase, esta cuestión que nos anima a continuar adelante, porque el espiritista es aquel que trabaja por su propio perfeccionamiento, por su transformación moral. Y yo creo que ahí, en mayor o menor medida, nos encontramos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Unos con más dicha irán más adelantados, otros estaremos apenas empezando. Pero desde luego, ¿quién está trabajando en su reforma moral? ¿Quién se está esforzando por mejorar, por cambiar, por detectar aquellas imperfecciones que aún subyacen en el íntimo del alma? Ya está en ese camino de verdadero espiritista.
Y nos dice la pregunta 919 del libro de los espíritus una cosa muy interesante. Nos dice, pregunta Allan Kardec, que cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitación del mal. Y antes, previo a una disertación magnífica de San Agustín, nos dice que un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. La necesidad que tenemos de reflexión, de conocernos a nosotros mismos, de indagar en nuestro íntimo para ver nuestras luces, pero sobre todo nuestras sombras que están ahí y que hacen parte de nosotros, para que poco a poco podamos ir con nuestro trabajo disgregándolas, ¿no? Abriendo cada vez más espacios de luz. Amalia Domingo Soler, en este sentido, en el libro La luz que nos guía. Por cierto, quería decir que es muy importante que leamos la comunicación de San Agustín en ese ítem 919, en la que él mismo nos da las pautas para hacer este trabajo íntimo de reflexión diaria, de reconocimiento diario sobre nuestras faltas, sobre aquello que hicimos, sobre aquello que dejamos de hacer cada día, con humildad, con honestidad. Muy importante que lo leamos y muy importante sobre todo que lo pongamos en práctica. Dicho esto, como os decía, Amalia Domingo Soler, en el libro recogido en La luz que nos guía, dice que el espiritismo es el estudio constante de sí mismo para desprenderse de las inmundicias de las pasiones, de los ímpetus del orgullo, de las demasías, del egoísmo, de todas las imperfecciones, en fin. Esto es el espiritismo práctico, ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Del espiritismo, lo que debe tomar la humanidad ante todo es su doctrina cristiana, regeneradora, no ocupándose del fenómeno sino en el último lugar, puesto que no es más que un detalle insignificante del mismo. Me parece, y por eso lo he recogido, que son unas palabras de Amalia acertadísimas, de una sabiduría exquisita, ¿no? Porque habla del espiritismo práctico, es decir, bien, la fenomenología, por supuesto tenemos que conocer la parte filosófica, entenderla, la parte científica, la parte moralizadora, naturalmente, porque va a ser nuestra guía, pero tenemos que empezar a ejemplificar, a vivir, a vivenciar aquello en lo que creemos y aquello. No podemos ser una cosa y luego hacer la contraria. Esto ya no cabe, no puede ser parte ya de nosotros, de nuestro comportamiento. Creo que el momento que estamos viviendo también nos empuja a esto, a cambiar, a modificar. Hay que dar un impulso al planeta, hay que dar un impulso a nuestras sociedades, a nuestros entornos. Y eso se hace con el ejemplo, con ejemplo de trabajo, con ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, de amor por el otro. Miguel Vives, en la guía práctica del espiritista, que por supuesto también os recomiendo porque va a hablarnos mucho de todo esto, dice que todo espiritista que haya hecho profesión pública de sus creencias no debe olvidar nunca por dónde pasa, a dónde va y allí donde frecuencia. Se nos observa y se nos estudia para ver cómo obramos los espiritistas, ya que saben que nuestra manera de pensar es muy distinta de las que no profesan nuestras ideas. De modo que debemos tener muy presente aquellas palabras de un gran espíritu. Prudencia en el pensar, prudencia en el hablar, prudencia en el obrar, porque si olvidamos las reglas que el espiritismo nos prescribe y que algunas de ellas están anotadas en los artículos anteriores, podemos caer en ridículo por no estar nuestros actos ajustados a la moral que el mundo espera de nosotros, cuya moral, cuando es bien practicada, es el mejor medio de propagar y ensalzar nuestros principios. Volvemos otra vez a redundar en el mismo asunto. ¿Cuál es la mejor divulgación que podemos hacer de la doctrina? La de nuestro ejemplo, la de nuestra vivencia. Esto nos convertirá en buenos espiritistas. Tenemos un compromiso grande también con la doctrina en ese sentido.
No podemos hacer o decir una cosa en nuestras clases, en nuestros estudios, en nuestras charlas y después hacer otra. Naturalmente nos equivocaremos, naturalmente es muy posible que cometamos tremendos errores, pero es importante, como he dicho, hacer esa reflexión, ese examen de conciencia, ese ejercicio de autoconocimiento para en la medida de lo posible, en lo que pueda ser, podamos ir poco a poco depurando, podamos ir poco a poco limpiando, podamos ir poco a poco haciendo ese trabajo, ¿no? Y que cada vez seamos más coherentes. Yo hablo siempre de la coherencia. Hay que ser coherentes. No podemos pensar una cosa, decir la contraria y hacer otra. Tenemos que ser coherentes. Y la doctrina nos está pidiendo, en este momento más que nunca, la coherencia. Dice Miguel Vives, además, también en la misma obra, nuestras maneras y costumbres es lo primero que todo espiritista debe emplear en su propaganda. Primero orar y después hablar. Fijaros qué importante lo que nos dice Miguel Vives. Primero obrar y después hablar. Cuando es así, cuando hemos obrado antes de hablar, hablamos desde el corazón, desde la propia vivencia, y eso también se transmite. Fijaros que a mí me da quizá, no voy a entrar en juicios, simplemente es un ejemplo de algunas cosas que observamos, ¿no? De algunos compañeros espiritistas en las redes sociales, sin ser muy conscientes de que ellos están ahí representando a la doctrina espírita, están ahí representando el espiritismo. Entonces, yo ya no soy más Valle García, soy Valle García, pero soy Valle García espiritista. Entonces, intento tener sumo cuidado, ¿no? Con lo que comparto, con lo que comento, con lo que digo. No por nada, sino por coherencia, por pura coherencia, ¿no? Y observo con algunas veces estupefacción algunas cosas que sin entrar a juzgar, por supuesto, a nadie, cada uno hay libre albedrío y cada uno es libre, me preocupan bastante, ¿no? Me preocupan bastante. Simplemente por eso, porque no podemos decir una cosa y obrar contrariamente. Miguel Vives, en el discurso proferido el 9 de septiembre de 1888 en el primer Congreso Internacional Espiritista en Barcelona, dijo estas palabras: ¿cuáles son las tendencias del espiritismo? Ah, señores, son levantar al abatido, hacer crecer creer al que duda, llevar al ánimo los más grandes consuelos y las más supremas esperanzas, transformar los vicios en virtudes, el egoísmo en caridad, la desesperación en tranquilidad, llevar a la humanidad a la más amplia tolerancia para fusionar todas las escuelas y todas las religiones bajo los grandes principios de la existencia de Dios, inmortalidad del alma, progreso infinito y reencarnación. Esto le valió por unos aplausos muy sinceros de parte del público que le estaba escuchando y que estaba presente. Todo esto que Miguel Vives recoge en este extracto, en este pequeño párrafo del discurso, es aquel compromiso que nosotros tenemos también con la doctrina para que la doctrina pueda cumplir con su objetivo, ¿no? León Denis nos decía que el espiritismo sería aquello que los espiritistas hiciéramos de él. Por lo tanto, el compromiso es grande y la reflexión yo creo que más que oportuna. En estos momentos que gozamos quizá de más tiempo, quizá de más momentos de estar en casa, de soledad, de tranquilidad, quizás sea el momento de que nos hagamos estas reflexiones y que con alegría, porque el espiritismo es alegría, porque el espiritismo es una felicidad muy grande, vayamos trabajando como buenos espiritistas en todas estas cuestiones, ¿no? Construyendo en nuestro íntimo
ese reino de Dios del que Jesús nos hablaba. Pero nos dice también Miguel Vives que para conseguir esta vida ascendente de perfección no debemos olvidar que necesitamos de la protección de los grandes espíritus, que no debemos nunca desconfiar de ellos, siempre y cuando nos pongamos en disposición de que puedan influir sobre nosotros. Porque a medida que adelantamos en ese camino, llamamos de una manera poderosa la atención de buenos espíritus que nos aman y que se interesan mucho por nuestro progreso y porque alcancemos nuestra felicidad. Por lo tanto, podemos contar con su influencia, con su amor, y si son tan grandes nuestros propósitos y los ponemos en práctica, entonces se posesionarán de nosotros de tal modo que nos harán objeto de sus deseos y de su voluntad, y por mediación nuestra harán un bien a la humanidad. Efectivamente, no estamos solos en este trabajo, en esta tarea. La espiritualidad, en la medida que vaya viendo nuestros esfuerzos, nos irá apoyando y se servirá de nosotros también para que podamos transmitir con alegría, con entusiasmo, con verdad, con seriedad, estos principios que todos nosotros compartimos. Aquí os dejo la bibliografía y os doy las gracias por la atención, por vuestro cariño y por haber estado ahí. Buenas noches a todos.